Buenas tardes con todos los participantes. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y que estén preparados para otra semana más de estas capacitaciones. Recuerden que esta es la última semana y el día de mañana se darán indicaciones acerca del manual y también de la prueba. Por favor, Drexel, ¿podrías ponerle desde el inicio? Ya, perfecto. La semana de hoy, o bueno, la clase de hoy, vamos a hablar acerca de los derechos de autor enfocados en lo que tiene que ver las obras plásticas, así como también otras obras. Bueno, vamos a comenzar con la exposición. Pásale a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, como temática del día de hoy vamos a tener las generalidades, que son algunos temas que igual mi compañera Marina les va a dar un poco de información acerca específicamente de los derechos de autor de las obras plásticas y también derechos de autor de otras obras. Y finalmente tenemos las conclusiones. Pásale a la siguiente, por favor. A la siguiente, a la siguiente, por favor. Bien, yo les voy a hablar acerca de los derechos de autor de obras plásticas. ¿Qué tenemos que decir con esto? Como ya saben, las obras plásticas, primero tenemos que hacer un preámbulo sobre eso. Pásale la siguiente. Las artes plásticas o las obras plásticas, como ustedes pueden ver en las imágenes, son esas manifestaciones que todos los seres humanos se reflejan en eso y que necesitan ciertos recursos plásticos. Estas obras plásticas pueden ser desde el producto de su imaginación, así mismo como desde una visión de su realidad. Esta rama artística de las obras plásticas incluye también algunos trabajos dentro de la pintura, la escultura o la arquitectura. Y también hay que tener en cuenta que en este apartado se puede incluir ciertas manifestaciones artísticas como la fotografía, la joyería, la alta costura, la cerámica o el grabado. Las artes plásticas van a ser o van a materializar, más bien dicho, una representación, como ya les dije, de la realidad o esa visión imaginaria que tiene cada una de las personas. El proceso de creación de estas obras plásticas siempre va a estar un poco enmarcado en esa búsqueda de materiales y técnicas para que el artista pueda crear su obra. Existen en muchos países algunos sistemas educativos que nos permiten tener o que nos permiten especializarnos en esta área, como por ejemplo en Europa, en Madrid, existen el hecho de que hay varios interesados con respecto a llevar a cabo estudios en artes y diseño. Lamentablemente, como ustedes saben, en el Ecuador no existe ese enfoque tan preciso, pero sí es importante el estudio con respecto a las obras, a las obras plásticas. Pásale a la siguiente. Ahora bien, las obras plásticas también son protegidas a través de los derechos de autor. Entonces, en la legislación ecuatoriana ya habíamos hablado acerca de la propiedad intelectual. Decíamos que esta propiedad intelectual desde 1998 se va a hacer o se va a garantizar dentro de la Constitución o dentro de las normas que se da en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y esta propiedad intelectual va a proteger esos derechos que tienen los autores y asimismo como los inventores de las obras y creaciones y los beneficios que recaen sobre ellas. Los creadores o estos beneficiarios, por decirlo así, son los artistas principalmente y que en este amplio gremio existen ciertas particularidades que es importante que se reconozcan. Los derechos siempre de las obras son generalmente que más se protegen es en cuanto a la reproducción y esa reproducción
que tiene como un mayor impacto es en cuanto a las obras literarias o musicales, pero es necesario que nosotros podamos exigir y también comprobar que en este tipo de obras plásticas también se dé ese tipo de protección. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo un registro de estos derechos de autor, ya que esto nos va a permitir un resguardo y es de manera obligatoria, diría yo, para que nos pueda, como les dije, proteger de alguna forma. Aquellas creaciones que existen dentro de la naturaleza van a ser un poco más difíciles de reproducir. Es por eso que muchas veces los autores o los artistas no reciben estas compensaciones. Y por eso implica un poco de un reto, diría yo, para proteger estos derechos. Y en este grupo, uno de estos grupos que son difíciles de protección son las artes plásticas. Sin embargo, como les digo, es necesario que se haga esta protección. Tomando en cuenta estas características que ya he mencionado para este tipo de obras, la legislación ecuatoriana de alguna forma sí prevé un derecho especial a las obras de arte plástica. Estos, las obras de arte plástica, como ya les mencioné, son las pinturas, las esculturas, y este derecho va a ser un derecho más bien de seguimiento. Es decir, que se va a velar por todo, de alguna forma, por todo el recorrido que siga este tipo de obras. Digamos que existe una obra y en ella se da una reventa de la obra. Y esta reventa obviamente va a presentar una remuneración para el autor de esta misma. Es entonces que ahí permite o protege este derecho de seguimiento para exigir esta compensación al artista o a la persona que creó esta, de alguna forma, por decirlo así, esta publicación, ya que va a ser parte de ella y dentro de esto tiene que incluir al artista. O sea, dentro de esta reventa tendría que incluir el valor al artista. Es por ello que se expresa este derecho de seguimiento, que va a ser un derecho especial que sigan estas obras plásticas. Es así, de esta forma, que la propiedad intelectual va a beneficiar de alguna forma a algunos creadores del país, teniendo en cuenta estas particularidades que se da dentro de las obras plásticas y dentro de esta área de conocimiento que son las artes. Pásale a la siguiente, por favor. Bien, después de esta explicación que les he dado acerca de las obras plásticas, de cómo la legislación ecuatoriana de alguna manera pretende protegerlas, tenemos que saber cómo es posible en sí esta necesidad de protección. La protección de estas artes plásticas o estas obras plásticas es una necesidad que cada estado debe de tener y que al trascender el tiempo esto tiene que ser aún más efectivo y posible, ya que se va, de alguna forma, las leyes tienen que enmarcarse para que favorezcan a estas obras plásticas. Y sabemos que en Ecuador falta muchísimo tiempo para que sea aún mayor la posibilidad de protección y aún así el resarcimiento en caso de que se incumpla esta protección. El derecho de autor es por ello que va a regular todas estas facultades o va a regir, digamos, las facultades que se otorgan al creador de las creaciones, valga la redundancia, que sean individuales o que resulten a través de su actividad intelectual o su visión de la realidad. Y es por ello que es necesario que se dé esta protección a estas creaciones que ya les hablé, que generalmente las denominamos obras. En cuanto a la legislación, sobre todo, la creación intelectual es esta forma de expresarnos o de plasmar esta idea que tenemos. Y esta idea se va a plasmar en forma de obra. Y esta obra, por lo tanto, tiene que ser protegida y siempre y cuando esta obra tiene que poseer originalidad. Y también una capacidad de que si ustedes ven una obra, la individualicen. Es decir, yo veo un paisaje, no sé, pintado con distintos tonos de azul o veo una escultura dibujada con algunos estilos o un estilo barroco y enseguida yo puedo individualizar la obra y decir, miren, este es de, no sé,
Marina Falconi es de esta obra. Entonces, de esta forma se da esta creación intelectual para que en las obras exista esa capacidad individualizada. La OMPI, que es la Organización de la Propiedad Intelectual, va a expresar que siempre con respecto a la protección de los derechos de autor, el objeto es que se protejan las creaciones originales. Siempre se ha dirigido este ámbito en cuanto a la literatura y las artes, como ya lo dije, pero de otra forma podríamos expresar este tipo de ideas a través de la música, de las ilustraciones, y es allí donde entran las obras plásticas. Y también en el caso de la ópera o también de la cinematografía. Es por ello que finalmente puedo señalar, después de expresarles todas estas características, que es necesario formar una organización para que prevea el cuidado de los derechos y asimismo como el respeto dentro de la esfera de los derechos de autor, porque es importante, como ya les dije, mantener esa protección o esa exigibilidad de los derechos. Un ejemplo de una organización que podríamos decir que se dedica a, más bien a gestionar esos derechos es la VEGAP. La VEGAP es una entidad, pero es de origen español. Es una entidad que gestiona a ciertos artistas plásticos. Y es por ello que también sería muy importante mantener este tipo de organizaciones en el Ecuador, ya que esta organización nos permite, como les digo, gestionar esos derechos de autor dentro de pintores, dentro de escultores, fotógrafos e ilustradores. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, es un gusto para nosotros estar con ustedes en este día de capacitación. Bueno, continuando con el tema que nos compete el día de hoy en esta capacitación, aparte de las obras plásticas, también tenemos un sinnúmero de obras que también son parte de estos derechos de autor. Así tenemos que en el Ecuador los derechos de autor y los derechos conexos se encuentran regulados y protegidos por normas nacionales. Una de estas es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, de las cuales ya les hemos hablado en anteriores capacitaciones. Asimismo, los convenios internacionales como el Convenio de Berna y la Convención de Roma, y tratados también de manera internacional. Es así que se desprende que el derecho de autor puede definirse como la protección jurídica conferida al creador o autor de una obra artística, científica, literaria, que sea producto de su ingenio o inventiva, o intelecto para el ejercicio de sus derechos de naturaleza moral y patrimonial respecto con sus obras. Es así que este derecho de autor, ¿qué es lo que nos manifiesta? Es decir, que nos protege de las manifestaciones originales de las obras literarias artísticas que sean fruto del ingenio humano y cuando ellas puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para esta finalidad. Nuestra codificación nos habla en su artículo 141, y lo cual es muy importante porque, como les mencionaba, aparte de la danza, aparte de la música, aparte de los temas audiovisual, también hay muchas obras que tienen y son pertenecedoras de derechos de autores, como en este caso tenemos las obras expresadas en libros, folletos, en artículos, en novelas, en cinematografías, en conferencias, en sermones, en alegatos de derecho, en obras dramáticas, en obras dramato-musicales, las coreografías, como nos preguntaban hace unas semanas anteriores, y en general las obras teatrales, también las esculturas, las obras, la pintura, el dibujo grabado, la litografía y los proyectos también, planos, maquetas y diseños y obras arquitectónicas. Están dentro de nuestros derechos de autor, ¿no? Entonces encontramos que estas artes escénicas están protegidas también por el derecho de autor, lo que es sumamente importante. Si bien es cierto, con el pasar del tiempo y la evolución, nos hemos dado cuenta que, claro, estos también son parte fundamental de la expresión artística. Pero, sin embargo, nuestra norma no hace ninguna otra referencia o expresa la forma en que todos estos elementos pueden ser protegidos y así atendiendo a su naturaleza particular. En la cual surgen algunas cuestiones y situaciones y son interrogantes que se nos presentan como: ¿quiénes son los titulares de derechos?
qué régimen de protección es aplicable, o también cuáles obras son protegidas bajo el derecho de autor. En este caso, dentro de las artes escénicas en nuestro país, el derecho de autor, el autor intelectual creador de la obra será el titular originario sobre la misma y por ende el titular de los derechos morales y patrimoniales. Esta titularidad puede pertenecer a un solo autor o una pluralidad, en cuyo caso podrían denominarse coautores. Esto en tanto la titularidad de estos derechos, de estas obras que nosotros consideramos que son nuevas para nuestro espacio cultural porque recién están siendo codificadas y recién están siendo enmarcadas en este ámbito legal, ¿no? También tenemos y hablamos sobre el régimen de los derechos conexos acerca de estas obras. Y así nos dice que se pueden definir a los artistas, intérpretes o ejecutantes como persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. Por parte del Convenio de Roma, ejemplifica más ampliamente y los define como todo actor, cantante, bailarín o persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete. Entonces eso sí que se visibiliza y ya se toma en cuenta en estos aspectos tan importantes que hasta cierto punto una vez nosotros pensábamos que habían sido, que no habían sido tomados en cuenta, ¿no? De la misma manera, nuestra legislación reconoce a los artistas dos tipos de derechos. Como les comentábamos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales que conceden al artista el derecho de ser identificados como tales, el derecho de oponerse a otra distorsión, mutilación o modificación en su obra. También tenemos que estos derechos morales, a diferencia de los autores, sí tienen un plazo de duración limitado por la vida del artista, luego de lo cual pasa a sus causavientes, es decir, a sus herederos, por un tiempo de 70 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente, al que tuvo lugar interpretación o ejecución, según sea el caso, ¿no? Así tenemos obras como la obra literaria, tenemos las obras puestas en escena. También tenemos dentro de estas muy importantes las coreografías, las pantomimas, obras dramático-musicales. Hay algo sumamente importante dentro de todas estas obras que es la escenografía. Y nuestra codificación nos dice que protegen en general las esculturas, obras, dibujos grabados, historietas gráficas, pero hay este vacío legal porque a la hora de proteger este tema de la escenografía, no lo representa como tal. Sabemos que es algo sumamente importante porque la escenografía es el medio en el que el artista se desenvuelve, ¿no? Y representa una climatización de su obra y del ser de su actividad. Pero hay ciertos países en los que ya se toma en cuenta este aspecto de las escenografías y están inmersos dentro de su legislación. Entonces, como les decíamos, es un proceso evolutivo, es un proceso de que estos actores sociales también sean parte de y mientras tanto se vayan configurando y visibilizando estos elementos. Y por último, tenemos las conclusiones al respecto. Tenemos que la propiedad intelectual mediante el derecho de autor y los derechos conexos ofrecen las herramientas necesarias para la correcta y suficiente protección de las artes escénicas y de todos sus participantes como tal y elementos creativos. Sin embargo, la forma de aplicación de estas herramientas no es lo suficientemente clara y muchas veces deja abierta la posibilidad de coartar la protección de ciertos autores, cuyas obras reúnen los requisitos necesarios para ser susceptibles a la protección bajo el derecho de autor. También tenemos que los derechos conexos garantizan cierto nivel de protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes menor al del derecho de autor. Por tanto, este régimen debe aplicarse únicamente a quienes realizan una actuación, interpretación o ejecución de una obra original y no realicen en sí un trabajo creativo suficiente y susceptible de protección por derecho de autor, y que en caso de duda se debería favorecer al creador y concederle la protección por estos derechos de autor como tal. Esto sería en tanto mi intervención. Les agradezco muchísimo su participación.
Sí, buenas noches. Tal vez, si me ayuda con su nombrecito. Marina, vamos a terminar de ver un videíto chiquitito y ya procedemos a las preguntas. Las personas que tengan cualquier pregunta la pueden hacer por el chat. Y realizo una corrección. Esta no es la última semana de las exposiciones, de hecho es la siguiente, pero igual la siguiente semana les van a dar indicaciones sobre la evaluación final. Entonces, para que estemos atentos también con esas fechas. Y por favor, Drexel, ¿puedes pasar el video? Todo porque quiero ser un artista. ¿Qué pasa, Marco? Mis padres dicen que me moriré de hambre. No creen en mí. Mis tíos también se burlaban de mí cuando yo dije que quería ser pintor. Pero mi papá me apoyó. ¡Qué suerte! Sin las artes, los seres humanos serían menos humanos. Pero hay gente que no valora el arte como un trabajo. No sabe que los autores merecen respeto. Los autores tienen derecho a vivir de su trabajo. ¡Ja! Te morirás de hambre, artista. No, yo sabré hacerme respetar. Bah, tonterías. Hola chicos, ¿de qué hablan? ¡Hola, Chuli! Qué bella sorpresa verte por aquí. ¿Puede un artista vivir de su arte? Claro que sí, gracias al derecho de autor. ¿Qué es eso? Bueno, imagínate que vas por la calle y ves un automóvil que te gusta. ¿Tú puedes usarlo a tu antojo? Si yo fuese el dueño, claro. O si el dueño me da permiso. Exacto, porque las cosas tienen un dueño, ¿verdad? Si compones una canción o escribes un libro, ¿qué eres de esa obra? El autor. El autor es el dueño de su obra porque él la ha creado. Para eso ha trabajado, invertido tiempo, esfuerzo, talento y a veces hasta su dinero. Así es. Y nadie puede tomar una propiedad sin el permiso del dueño. Solo el autor puede disponer de su obra. Puede venderla o alquilarla, autorizar su reproducción, cederla, etc. Si creo una obra, puedo tener ganancias por ella, como si fuese un automóvil o una casa. La diferencia es que un automóvil o una casa son bienes que puedes tocar. Por eso son bienes físicos. En cambio, una canción, un poema, novela, danza, etc. son creaciones intelectuales, no se pueden tocar. Las creaciones intelectuales son bienes intelectuales. Todos los bienes, sean físicos o intelectuales, tienen un dueño, y eso se respeta. ¿Y tú cómo sabes tanto? Fui a la oficina de derechos de autor y me dieron este folleto. Es sobre el derecho de autor. Ya vimos lo principal. 1. El valor de la creatividad. Sin la creatividad no se movería el mundo. 2. La importancia de entender que el autor es el dueño de su obra. 3. Al crear la obra, el autor tiene derechos que se deben proteger y reconocer. Pero ¿cualquiera puede ser autor? El ser humano es el único capaz de producir obras intelectuales. O sea que no pueden ser autores los animales, ni las máquinas ni las instituciones. ¿Existen otra forma de ser autor? Sí, también se reconoce la coautoría, cuando dos o más personas se unen para crear una obra. La autoría de obras bajo seudónimo, nombre que reemplaza al propio, así como las obras sin firma o anónimas. Y se reconoce la autoría de las obras creadas para un empleador. ¿Qué tipo de actividades comprende el derecho de autor? El derecho de autor protege las creaciones en forma de obras literarias y artísticas, cualquiera sea su género, mérito o finalidad. Si compro un CD, ¿a qué tengo derecho? A escucharlo. Pero si tengo un negocio, ¿puedo poner esa canción para atraer a más clientes? Puedes, si es que pagas por ese nuevo uso. Recuerda que comprar el CD solo te da derecho a escucharlo.
¿Y si las obras son propiedades, pueden ser dejadas como herencia? El derecho del autor sobre su obra dura toda su vida y aún 50 años después de su muerte. En muchos países llega hasta 70 años. Y después de ese tiempo, La obra puede ser usada por todos, o sea que cualquiera la puede reproducir. ¿Y si otro dice que la obra es suya? No sería legal. Los derechos morales del autor, paternidad e integridad de la obra se respetarán por siempre. Pero los piratas no respetan al autor. Ellos reproducen y venden la obra sin pagar ningún derecho. ¡Piratas! Y los plagiarios tampoco respetan al autor. Lo copian con descaro, disimulo y dicen que ellos son los autores. ¡Plagiarios! Eso es un robo. El pirata y el plagiario son delincuentes. Sí, por eso la ley castiga al pirata y al plagiario. el profesor de Historia del Arte usa en sus clases las obras de varios autores. No hay problema, se usa para enseñar, no para ganar dinero. También se pueden reproducir pequeños fragmentos de una obra para aclarar una idea, siempre que se ponga el autor y la fuente. Es el derecho de cita. Hablando de cita, ¿aceptarías una cita conmigo? Gracias, Vandalus, pero tengo una cita con los papás de Marco. ¿Y de qué van a hablar? Me invitaron para que les hable del derecho de autor. Cuéntales que los artistas sí tenemos futuro. Presente y futuro. Oigan, creo que voy a ser autor. La ley está de nuestra parte. Bien, muchas gracias, Drexel, por el video. No tenemos ninguna pregunta, así que creo que todo queda entendido. Me dijeron que les comparta el video. Sí, de hecho, Drexel tiene el link del video, entonces les puede dejar en el chat para que lo puedan ver. No sé si hay alguna pregunta para seguir o cerrar la sesión. Muy buenas tardes. Mi querida profe, agradeciéndole mucho sus conocimientos. Un abrazo rompe costillas a toda la comunidad cultural y artística. Estoy llamando en el sentido de que el derecho de autor, nuevamente poniendo a conocimiento de ustedes que hace 4 años ganamos un concurso. El himno acá a los agentes de Rumiñahui. Jamás, hasta el día de hoy, me han dado la medallita de $1 que yo he querido pagar también a que me den. Y el reconocimiento que tenían que darme el municipio, el Gadmur Rumiñahui. Quisiera preguntarles a ustedes, quedaron en ayudarme, pero hasta el día de ahora no me han dado solución a eso. Por lo menos mandar una carta al Gadmur y decir, vea a nosotros la casa del núcleo Pichincha, qué pasó con este señor poeta que ganó y ustedes no le han dado la medalla ni el cartoncito. Por favor, denle eso porque no ha cobrado, era gratis. Entonces yo tengo 23 himnos acá y lo hago gratis, que eso va a ser mal visto por toda la comunidad y decirme, como me dicen siempre, pero es que no, por usted que no cobra, a todos no nos quieren pagar. Yo les voy a contestar lo siguiente. Fuimos a la Católica recién, al Bicentenario, y los mexicanos sacaron la conclusión de que el 1.5%, si no estoy bien, es una miseria, es una mendicidad pedir eso. Hagan como hacemos en México, pedimos el 10%, entonces nos alcanza para muchas cosas. Entonces eso pediría que por favor hagamos un jalón de orejas al Gadmur, el núcleo Pichincha. En el caso mío, eso por un lado. Y ahora estamos presentando a nombre del núcleo Pichincha, que somos los generadores, nosotros, entre Santiago Díaz Loza, Mario Samaniego, originamos el núcleo Pichincha hace 5 años. Somos parte de... Y estamos ahora presentando ya los demás himnos, la Liga Cantonal, la Liga Rumiñahui. La pregunta segunda,
¿Tendré que notarizar para entregar los himnos? ¿O qué instrumento en marco legal utilizo para poder entregar ya los himnos y proteger el derecho de autor que tengo yo con el maestro Marco Aldana, que pone la música, siendo coautor de esta autoría nosotros? Entonces, para mayo nosotros entregamos eso. Por favor, ayudarme en las dos cosas. Gracias, profe. Ya, la primera cosa, no sé si usted escribió, yo les había dejado igual un número de teléfono para que me escriban y me pregunten para poder saber qué podemos hacer con eso. Entonces, le dejo otra vez el número para que por favor me escriba, pero no se olvide porque sí les había dejado. Y solucionar el primer tema. Con respecto al segundo tema, usted tiene que inscribir eso de las letras y la música, como ya lo habíamos hablado en clases pasadas, en el SENADI, para que se pueda proteger de esta forma su obra y después podría entregar el himno. Eso sí, porque de alguna u otra manera, si usted entrega el himno sin que esto esté protegido, entonces ya no se vendría a decir que es suyo, sino más bien de la persona a la que usted le entregó. Entonces, por ello es importante que usted sí lo inscriba. En la notaría no lo pueden realizar porque no, o sea, las notarias no hacen ese tipo de temas. Más bien en el SENADI sí se puede inscribir. Ya. En el SENADI ya está inscrito hace 30 años de Liga Cantonal y el otro. Ahora, un abogado me dijo, no, como no tiene mucho poder en el marco legal el SENADI, como hemos visto aquí los reclamos, ¿no es cierto? Que dice, ve, a mí ya me pasó, y el SENADI me dice que coja un abogado y usted pague y defiéndase. Ya hemos escuchado algunas denuncias de esas. Por eso digo yo, que nos ayuden ustedes con algo más fortaleciendo esto, para poder nosotros proteger la obra, las obras que tenemos. Entonces, no solo el SENADI, porque ya lo tenemos en el SENADI, pero eso no fortalece mucho en el marco legal. Entonces, quisiéramos saber qué más podemos hacer. Yo A ver si creería nos que como pueden- grupo o como organización más bien estudiantil, podemos presentar alguna carta o algún oficio con respecto a la situación en general que sobrepasa el tema de los artistas, más que individualmente. Pero sí es importante, como le digo, mantener una comunicación entre ustedes, los artistas, y las personas que tal vez podríamos ayudarles con esta solución. E incluso con las personas que nosotros tengamos otro tipo de contactos para que nos ayuden siendo más cercanos con las autoridades y se pueda mantener esta protección de los derechos de autor. No sé si con eso pude responder su pregunta, espero que sí. Muchas gracias, agradeciéndoles. El curso ha sido bastante importante. Hablo por mí y estoy aplicándolo. Gracias. Gracias a usted también. Creo que solo tenemos una pregunta más de Sandra Ochoa. Sí, buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a este tema de derechos de autor. Por ejemplo, si es que, bueno, digamos, me pongo en primera persona, si es que yo compongo una canción y, digamos, la subo al YouTube, eso hace que muchas personas la vean y también la usen y la compartan. Entonces, ya en ese tipo de situación, ¿cómo funciona esto del derecho de autor? O simplemente si es que ya está, digamos que en el Internet ya es libre para todos, en teoría, ¿no? ¿Cómo debería ser esta situación? Eso nomás, gracias. Ya, muchas gracias por su pregunta. Con respecto a ello, yo creería que es siempre su responsabilidad el hecho de la inscripción de sus obras, porque si usted quisiera generar un tipo de ingresos con respecto a eso, ya que es un artista, tendría que ser obligatoriamente inscrito para que las personas que compartan
o las personas que de alguna forma, no sé, revendan su canción, pueda usted generar esos ingresos, pero es únicamente y exclusivamente responsabilidad de la persona que ha creado la obra o de la persona que subió al YouTube, en este caso la canción. En el YouTube, por ejemplo, como todos sabemos, es un amplio campo en el que se puede encontrar muchísimas cosas y a veces hemos visto que han sido plagiados muchos sonidos o muchas melodías de canciones que ya fueron pasadas. Entonces, y a pesar de ello, no se da como ese resarcimiento porque esa canción no fue inscrita o esa melodía, más bien dicho, no fue inscrita. Entonces, por eso es necesario que la persona exclusivamente sea la responsable de realizar esta inscripción para que de alguna forma haya una protección y también esos valores lleguen a esa persona que fue la creadora de la obra o de la canción. Ya, entonces, claro, por ese lado está muy clara la respuesta, ¿no? Y por otra parte, por ejemplo, si es que ya se trata de compartir o copiar links o lo que sea, en este caso como ejemplo del YouTube, entonces eso ya no, es como que ya queda para que todo el mundo lo haga libremente, ¿no es cierto? De alguna u otra forma, sí. Es, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos un libro y le sacamos copias a ese libro. Nosotros estaríamos plagiando ese libro técnicamente, porque el autor no te ha dado esa posibilidad de realizar una copia de tu libro, porque esa copia tendría un valor. Entonces, es más o menos así. Nosotros tenemos que específicamente tratar de inscribirlo y tratar de mantener esa originalidad, por decir que nosotros subimos. Entonces, de alguna u otra forma, la piratería, por decirlo así, o em, se me fue el nombre de la palabra. Bueno, la piratería en este caso es un caso súper extremo y es algo que pasa generalmente en día a día, porque nosotros no nos estamos dando cuenta que plagiamos libros, plagiamos letras. Hay muchos también cantantes ecuatorianos incluso que han visto melodías, pero no nos damos cuenta que lo hacemos. Sin embargo, por ello le digo que sí, para los pequeños artistas, para las pequeñas personas que recién comienzan, que están emprendiendo esta carrera, sí es súper importante realizar este tipo de procesos, este tipo de actuaciones para que sí se protejan todos sus derechos. Perfecto, muchas gracias. Ya, muchísimas gracias a usted. Creo que la última pregunta tenemos de Ana Lucía. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Ana Lucía. ¿Me escuchan, por favor? Sí, se le escucha perfectamente. Gracias. Verá, no quiero preguntar, más bien quiero hacer una acotación. De pronto, tal vez está faltando algo más de información. Soy productora musical, ¿sí? Y con respecto a las personas que están preguntando cómo pueden proteger sus obras en cuanto a lo que es composición musical, ¿sí? Y creación musical, el SENADI básicamente no es la organización a quien deben acudir. Todas las personas que compongan o crean algo de música deben realmente registrar sus obras en SAICE. Esa es una organización privada que vela los derechos de autor, ¿sí? De igual manera, si ustedes necesitan empezar a monetizar su música, deben también conseguir agregadores musicales, quienes suben su música a las plataformas y cuando están en las plataformas e incluso en el YouTube, ¿sí? Estos agregadores musicales que están respaldados bajo un cierto tipo de sello disquero, simplemente van a empezar a recaudar no sé, centavos puede ser dólares, miles de dólares, y dependiendo de la cantidad de reproducciones que tienen. Entonces sí, falta tal vez más bien un poco de información o faltó por parte de ustedes en ese sentido. El SENADI no es la institución como para proteger o monetizar. Estamos hablando de monetizar, que es lo que la mayoría de los compañeros están preguntando en ese sentido. ¿Sí? Entonces, para eso está SAICE y también están los agregadores musicales, para que puedan subir a las plataformas y hagan los reclamos respectivos a través de ellos. No es difícil registrarse ahí, no conlleva ni tampoco grandes inversiones de dinero, pero tal vez es la única forma e incluso
A través de SAICE ustedes pueden hacer cualquier tipo de reclamo legal si de pronto alguien está mal utilizando sus obras. Eso es todo, no sé, espero les haya servido y si en algo puedo ayudarles en ese sentido, igual estoy a las órdenes. Muchas gracias por su acotación. De hecho, es un tema que como estudiantes no tenemos tanto acercamiento y esta información la valoramos mucho para poder tener más en cuenta y presentar también otro tipo de información más acertada. Y bueno, no sé quién más tengo una pregunta para poder cerrar el Zoom. Buenas noches, Sí, buenas noches, sí se le escucha. ¿cómo están? Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo soy músico, ¿no? Tengo unas obras eh, que hemos hecho con una banda que manejo yo. Las letras son mías, pero yo no he podido registrarlas porque la persona que hizo la música vive en España. Y ha habido un poco bueno, como de peleas, de controversias en ese sentido, porque yo no puedo registrar mis letras sin la música. Me dicen que debo hacer como un poemario para poder registrar mis letras como obra literaria, más no como música. ¿Eso se podría hacer? Eso no sé si me puede ayudar la compañera que hace poquito habló, o ustedes me pueden ayudar con una respuesta sobre eso, o sea, si es válido, si protege mi cuestión intelectual sobre estas letras. Gracias. Aló, a ver, no sé si es que me están escuchando. ¿Me Sí, se le escuchan? escucha. Ya, gracias. Verá, yo tengo entendido que en SAICE, y hubiera sido eso ideal, que usted se acerque a SAICE, sí, con toda la producción musical que usted tiene. Usted puede registrar toda la producción musical. Es más, lo que usted necesita para hacerlo realmente, así la otra persona haya creado el área musical, es el número de cédula de esa persona. En SAICE usted puede registrar la letra y la música. Lo que es importante saber es los porcentajes de creación que cada uno tuvo. Si solamente la letra es suya, entonces usted registra la letra a su nombre y la música a nombre del señor, ¿sí? Eso es algo que se establece en SAICE. Lo he hecho yo y por eso le estoy diciendo. Yo he tenido artistas con los cuales he tenido que hacer unos feats y de alguna manera ellos nunca han estado interesados tal vez en pertenecer a SAICE porque creen que es una organización que no cumple su función, pero yo sí puedo avalar que lo hace. He llevado toda la producción y simplemente la he registrado. Es por obligación que uno tiene que registrar. Entonces, las canciones, si algún momento su canción con su letra está obviamente igual sonando en alguna parte, ¿sí? Por ende, a usted SAICE le va a proteger porque si de pronto hay una recaudación y hay una monetización, entonces le van a pagar a usted eso, ¿sí? Esa sería mi sugerencia. De todas maneras, si alguien necesita algo o un poco más de información, si anotan mi número telefónico, porque estoy desde mi celular y no manejo muy bien esta cosa, estoy conduciendo, es del 099-29-045-13. Yo les puedo ayudar con alguna información con respecto a SAICE, porque yo tengo inscrito ahí a mis artistas con sus canciones y también igual en plataformas de reproducción con agregadores musicales para que puedan monetizar. Muchas gracias. ¿Podría repetir su número, por favor, para En dejarlo el, en cha- el en chat? el chat, por favor. Gracias. 099-29-045-13. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces ya les dejé ahí en el chat. Ay, muy amable, gracias. Ya, por nada. Entonces creo que hemos acabado con la capacitación. Espero que haya sido de su agrado y también hayamos aprendido algunos temas. Muchas gracias igual a la compañera que nos ayudó explicando algunos temas que son necesarios y esperamos verlos igual la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, una buena noche. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Una buena noche. Buenas noches. Gracias, amigos. Muchas gracias.